Poderoso es el Señor. Dios te bendiga, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted, sobre su familia, sobre sus seres queridos. Gracias, Señor, mi Dios de la gloria, por tu amor, por tu misericordia, sabiendo que tu misericordia cada mañana, cada día y cada tarde se nueva, Señor. Renovamos fuerzas en ti, Padre, porque tú nos ayudas, tú nos das la fortaleza para avanzar, para crecer y para seguir adelante, Señor, mi Dios amado. Damos gracias, Señor, porque tú un día, Padre Santo, con tu muerte, abriste el velo, Señor amado, y ese velo que tú abriste nos da acceso, nos da libertad para entrar hacia la misma presencia de nuestro soberano Dios grande y poderoso Padre Celestial. Que el Espíritu Santo en este precioso día nos ayude y nos capacite y nos dé la inteligencia para avanzar, para crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Creyendo, Padre Santo, que todo lo que vamos a realizar y todo lo que vamos a hacer sea de tu agrado y sea de tu consentimiento, Señor. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bien, abren su Biblia en Mateo 27, 51, y dice así: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hasta ahí nomás, mis santos hermanos. Bien, ¿qué entendemos nosotros por el velo? El velo, mis santos hermanos, es algo muy complicado, muy difícil, pero con la ayuda del Señor, mis santos hermanos, vamos a aclarar qué es el velo. Jesús, mis santos hermanos, libre ingreso al Padre Celestial. Sabemos que el velo en el Antiguo Testamento, vámonos al Antiguo Testamento para poder explicar qué significado tiene el velo, y eso lo hallamos en Éxodo 26, 33, que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Éxodo 26, 33. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Y dice así la poderosa y eterna palabra del Señor. Éxodo 26 y versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corhetes, y meterás allí el velo adentro. El arca del testimonio, de aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor, mis santos hermanos. El velo o cortina separaba el lugar santo, el lugar donde el sacerdote oraba y daba gracias en el nombre del pueblo, del lugar santísimo, la morada de Dios. Esto describe glorificadamente la soledad, la verdad de que seres humanos no podían acercarse libremente a Dios. El ser humano, mis santos hermanos, al comienzo de la historia solamente se acercaban hacia el sacerdote oraba por el pueblo, el sacerdote invocaba el nombre de Dios, pero el pueblo de Israel y toda la nación no tenían acceso hacia la entrada del lugar santísimo. Solamente ellos se quedaban afuera, mis santos hermanos, atrás del velo, digamos así. Entonces solamente el sacerdote llevaba la oración, y él es el que oraba por el pueblo y por todo aquello. La causa, mis santos hermanos, de lo que estamos viendo de el velo, causa de su condición pecaminosa, el acceso al lugar santísimo estaba severamente restringido. El sumo sacerdote podía entrar solamente un día cada año para representar al pueblo, y entonces solo se llevaba con él la sangre del sacrificio expiatoria, mis santos hermanos. Solamente se llevaba con él la sangre de expiatoria para poder entrar, para poder ser glorificado, mis santos hermanos, en aquel verbo. Leamos en Éxodo 30:10, que dice así: y sobre su cuerno hará a Aarón expiación una vez
en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo, grato a Jehová. Mis santos hermanos, eso es lo que hacía los sacerdotes. Le llevaba la expiación, llevaba la sangre y rociaba en el templo en señal de pedir perdón por los pecados cometidos el pueblo de Israel. Era el velo, mis santos hermanos. Entonces, todavía no se había provisto la vía para que todo el pueblo de Dios entrara libremente en la presencia de Dios. No, mis santos hermanos. Había que pagar un precio para entrar en la presencia de Dios. Y para poder entrar en la presencia de Dios mismo, mis santos hermanos, tuvo que Dios mismo despojarse de su hijo, de su único hijo, y a él enviarlo, mis santos hermanos, para a través de él, mis santos hermanos, nosotros tenemos libre albedrío para poder entrar hacia la misma presencia de Dios. Veamos Hebreos 9:8, que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Hebreos 9:8, mis santos hermanos, estamos estudiando palabra de Dios para aprender y tener más de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos dice en su palabra, mis santos hermanos. Gloria sea al nombre del Señor. Hebreos 9:8 dice así la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a Hebreos 9:8, ya lo hemos encontrado, y dice así la palabra del Señor. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies. ¿Qué nos enseña aquí, mis santos hermanos? Aquí nos enseña que aún no era el tiempo, que el tiempo estaba en camino para poder llegar hacia la misma presencia de Dios. Como ustedes sabrán, hubo un proceso para poder entrar a la misma presencia de Dios. El velo de Dios sería rasgado, el velo enricándose en el orden existente del tabernáculo. Eso lo hizo Jesucristo a derramar su sangre en la cruz. Su cuerpo representaba el velo que fue rasgado en el momento de su muerte, mis santos hermanos. Ahora todo creyente puede entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así: así que hermano, Hebreos 10:19, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así es, mis santos hermanos. ¿Qué vemos ahí? Volvamos a nuestros textos de Mateo 27:51, que dice así: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. ¿Qué vemos aquí, mis santos hermanos? Aquí vemos que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros tenemos acceso libre a través de Cristo Jesús. Por su sangre, mis santos hermanos, tenemos libre albedrío para poder entrar en el velo, para poder entrar en el lugar santísimo de Dios. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Cristo entre en nuestras vidas, que Cristo viva, que Cristo reine en nuestras vidas, mis santos hermanos. Y ahí vamos a ver el cambio, un cambio radical. ¿Para qué? Para que nosotros podamos glorificarnos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña ahora la palabra del Señor. ¿Qué significado tiene el velo? El velo era una tela, mis santos hermanos, aproximadamente de 10 centímetros de espesor, gruesa, que ni con, dice el historiador
Josefo Fiallo, que ni con 10 caballos, 5 en cada lado, podían romper esa tela, mis santos hermanos, porque estaba confeccionada, estaba hecha sumamente dura y era aproximadamente de unos 12 y unos 20 así de ancho, mis santos hermanos. Y ese velo era sumamente duro, nadie lo podía romper. Ese velo representaba la misma presencia de Dios. Por eso que en el antiguo pacto, mis santos hermanos, los israelitas, los judíos no podían entrar en el templo, no podían entrar, solamente entraba el sacerdote una vez al año para llevar la sangre, para expiación de los pecados, mis santos hermanos. Ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada libre, mis santos hermanos. Y no solamente una vez al año, tenemos entrada a diario, tenemos entrada a minuto, digamos así, porque Cristo vive en nuestras vidas. Para eso se fue, para eso se rompió el velo. Por eso le damos vuelta al texto que dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba abajo, mis santos hermanos, se abrió la presencia de Dios. Digámoslo de una forma espiritual, Dios abrió su corazón para que la iglesia del Señor, usted y yo, que somos la iglesia del Señor, podamos entrar en la misma presencia de Dios, amados hermanos, y tenemos libre ingreso hacia el Padre Celestial, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque el velo santísimo es la misma presencia de Dios para todos los que creen en Cristo Jesús o en su palabra salvadora, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Debemos de creer a Dios, debemos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenemos obstáculos, ya no tenemos algo que nos diga aquí ya no puedes entrar más, no, sino que la misma presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas, mis santos hermanos, y eso es lo que nos enseña la poderosa palabra de Dios. Hebreos 10, 19, 22, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Es importante reconocer, mis santos hermanos, que en los tiempos atrás no había un diálogo con Dios, con la humanidad entera, sino que eran con los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes pasaban el mensaje hacia su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había un contacto directo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habitaba en las personas, sino que habitaba en un tabernáculo, mis santos hermanos, y era algo sagrado. Solamente los que estaban sin pecado, los que estaban en consagración diaria, muchas veces pues ellos tenían que acercarse a Dios, y muchas veces también ellos morían. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y eso es lo que nos trata ahora la palabra de Dios. Con la muerte de Cristo rompió el velo, Cristo rompió esa entrada, Cristo rompió ese obstáculo, y tenemos libre ingreso, tenemos libre entrada hacia el Padre Celestial con un solo sacrificio, mis santos hermanos. Bien, vamos a ver Hebreos 19, 22, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Veamos así. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí se da cuenta, tenemos libertad. En antes, ¿cómo entraban ellos? Ellos entraban al templo, los sacerdotes, con la sangre de un cabrito. Ahora es diferente. Ahora tenemos libertad para entrar con la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo. Él nos abrió a través del velo, esto es de su cuerpo. Él nos abrió a través del velo, a través de su cuerpo. Nosotros tenemos entrada hacia el Padre Celestial, hacia la misma morada espiritual de Dios, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere que viva en ti y tú tienes que vivir en Dios. Dice así: por el camino nuevo y vivo que nos abrió. Estamos leyendo Hebreos 10, 19, 20. Por el camino nuevo, vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice la palabra de Dios, un gran sacerdote, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, un versículo muy clave de este asunto, y dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua
purificada, mis santos hermanos. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos, dice, la fe y el acercamiento a Dios por medio de Jesucristo son inseparables. La fe se define como acercarse con sinceridad a Dios y creer en su bondad. Leamos el versículo capítulo 11 y el versículo 6. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice de la fe, mis santos hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Poderoso es el Señor en este precioso día que Dios nos da. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para acercarnos a Dios, mis santos hermanos, tenemos que tener fe, tenemos que buscar a Dios con fe. Con fe, eso es lo principal que Dios nos da, mis santos hermanos. La fe y el acercamiento a Dios por medio de Jesucristo son inseparables. La fe se define como acercarse con sinceridad a Dios y creer en su bondad. Acercarse a Dios por medio de Cristo se encuentra misericordia, gracia, mis santos hermanos, y salvación. Acercarse a Jesucristo. La santificación y la purificación, es evidente que esto implica que donde no hay acercamiento a Dios en oración y en comunión con Cristo, tampoco hay fe y salvación o fe salvadora. Jesucristo mismo pone el mismo nivel la fe y la fe ferviente en oración a Dios. Así es. Lucas 18:8, veamos que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Es importante buscar a Dios, y para buscar a Dios tenemos que tener fe, mis santos hermanos. Y dice la palabra de Dios en Lucas 18:8: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así es, mis santos hermanos. Sabemos que, hagamos un resumen, en antes era difícil entrar a la misma presencia de Dios, pero ahora damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, mis santos hermanos, que Cristo Jesús se ofreció en un solo sacrificio, abrió este velo, abrió su cuerpo para que nosotros podamos entrar en Él, y a entrar en Él estamos entrando a la misma presencia de Dios. Es importante, mis santos hermanos, que nosotros nos adueñamos de esta palabra, que nosotros atesoremos esta palabra. Esta palabra es muy, muy importante, mis santos hermanos. Importante, ¿por qué es importante? Porque con Cristo Jesús tenemos entrada hacia el templo, hacia la misma presencia de Dios. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y tenemos entrada, libre ingreso al Padre Celestial, mis santos hermanos. La rasgadura del velo del templo no significó que había un camino abierto a la presencia de Dios. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo obstruía el camino a la presencia de Dios. Pero con la muerte de Cristo, tenemos entrada libre, porque Cristo abrió su corazón, abrió su cuerpo, y nos metemos en Él, nos regocijamos en Él, y en Él nos regocijamos con Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa día, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted, sobre su familia. Gracias, mi Dios, por este breve mensaje, por esta breve meditación. Shalom es paz.